Hola, yo soy Ana Cristina, su profesora del proyecto Aprendamos Juntos en Casa de la región Sierra Amazonía 2020-2021. Y conmigo, esta vez vamos a ver el proyecto número 4 de la semana número 3 de el Media quinto, sexto y séptimo EGB. Entonces comenzaremos por ver el tema de esta semana. Vamos a echarle muchas ganas y yo sé que les va a ir súper bien en todas las asignaturas que trabajaremos estos días. En esta semana se trabajará con las asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales, educación cultural y artística e inglés. Ahora pasaremos a ver el tema. Piénsenle un ratito qué hemos visto las anteriores semanas y traten de dar su mejor predicción de lo que se tratará el tema de esta vez. Eso. Les doy un segundo para que piensen y lo digan en voz alta. Perfecto, me imagino que debe estar súper bien. Y el tema de esta semana se llama Relacionando mi conocimiento y pensamiento. ¿Qué querrá decir esto? Nosotros tenemos un montón de conocimiento que hemos adquirido durante estas semanas con los videos, con todas las clases que hay en Twist Academy, pero ¿cómo esto se vuelve parte de nosotros? Se vuelve parte de nosotros al rato que ya se forma parte de nuestro pensamiento. Lo importante es conectar estas dos áreas sobre nosotros y poder relacionarlas y utilizarlas a nuestro favor. Entonces aquí tenemos una pequeña foto de más o menos cómo nuestro conocimiento trabaja con el pensamiento y cómo vamos desarrollando nuestro aprendizaje. Perfecto. Ahora pasaremos a la actividad número 1, la cual es los recursos para recrear textos de literatura oral y escritos literarios. Entonces, comenzaremos por leer este pequeño párrafo juntos y si quieres después puedes pausarlo y releerlo. O simplemente esperar hasta que yo lo lea, como tú prefieras. La palabra literatura puede ser entendida de diferentes maneras, es decir, es una palabra cuyo sentido varía según lo que queremos nombrar con ella. Por ejemplo, se usa de una manera general para referirnos a un tipo de expresión artística que utiliza palabras, tanto escritas como orales, para transmitir sentimientos, descripciones y conocimientos diversos. También puede referirse a un conjunto de obras que tratan sobre un tema o área específica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto, chicos? Nosotros como seres humanos tenemos muchos medios por los cuales nos comunicamos y expresamos, ya sea el arte, ya sea la música, pero todos ellos ayudan a manifestar nuestra identidad e incluso nuestra cultura y de dónde venimos. La literatura es una de ellas y es a través de las palabras, tal como dice aquí. Entonces continuaremos leyendo lo que dice en este siguiente párrafo. Asimismo, puede referirse a la ciencia o materia que estudia obras literarias y se imparte en los centros escolares y universidades. Por otra parte, puede referirse al conjunto de expresiones culturales escritas correspondientes a un determinado periodo, región, país o idioma. Como he dicho, todos estos medios han existido a lo largo de la existencia del ser humano y ha ido evolucionando con el tiempo. Como pudimos ver en la anterior semana, como los jeroglíficos era la manera de expresarse, era la literatura de ellos, de aquellos seres humanos que vivieron en aquella época. Entonces dice mucho sobre nuestra historia. Por eso se puede hablar de literatura griega, literatura contemporánea, entre otras. La literatura y la cultura siempre van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la literatura refleja la cultura de uno e incluso, como ya dije antes, nuestra identidad como seres humanos y rescata características de cada una de estas culturas, tal como lo dijimos aquí. Entonces, por eso hay la griega, hay
Ajá, hay la griega, hay la literatura española, literatura ecuatoriana, hay de todos los países y todas tienen características emblemáticas del lugar al que pertenecen y de la gente que las escribe. Después de esto vas a leer el cuento popular de la literatura ecuatoriana que consta en la página 33 del texto integrado del estudiante de quinto EGB Media del Ministerio de Educación. Esto lo puedes encontrar en los PDFs que Twist Academy ofrece y vas a narrar el cuento de forma oral a una persona que viva contigo. Vas a leerla con esa persona. Al terminar, van a preguntarse y hablar sobre estas preguntas que hay aquí. ¿Cuál es la moraleja o lección que el cuento transmite? Después de que lo hayas discutido, vas a escribir en una hoja la respuesta que obtuviste. Entonces pasaremos a lo siguiente, que es la actividad 2, que se llama construcción de paralelogramos. Entonces aquí pasamos un poco a mate y vamos a ver cuáles son las características de los paralelogramos. Primero, sus lados opuestos son paralelos iguales e iguales. Sus ángulos opuestos son iguales. Y finalmente, sus diagonales se cortan en su punto medio. Ahora continuaremos a ver cuáles son los tipos de paralelogramos. Tenemos el cuadrado, que tiene cuatro lados iguales y 4 ángulos iguales. Tal como podemos ver aquí, están marcados los ángulos y todos son iguales, ya que los lados son homogéneos y paralelos. Van todos juntos y son iguales. El rectángulo, en cambio, tiene igualmente 4 lados, todos tienen 4 lados, pero los de los extremos tienen diferentes medidas que los de arriba y de abajo, pero sin embargo sigue teniendo 4 ángulos iguales. De ahí tenemos el rombo, que tiene 4 lados iguales, pero ahí cambia un poco y tiene 2 ángulos iguales de un tipo y 2 ángulos de otro. Y finalmente tenemos al romboide, el cual tiene lados 2 a 2 y ángulos iguales de todas sus esquinas. Entonces ahora vamos a seguir con los paralelogramos y vamos a explorar tus conocimientos sobre el cuadrado y sus diagonales. Para este ejercicio vas a necesitar una hoja de papel y a continuación vas a realizar los siguientes pasos. Primero, vas a cortar un cuadrado de 12 centímetros de lado. Vas a doblar ese cuadrado por cada una de las diagonales y abrirlo nuevamente. De ahí vas a preguntarte a ti mismo qué tipo de líneas se formaron. Lo siguiente que vas a hacer es nuevamente preguntarte qué tipo de relación hay entre ellos. Y vas a marcar uno de los vértices con la letra A y sus opuestos con la letra B. Y finalmente vas a marcar el otro vértice con la letra C y su opuesto con la letra D. Y por último, pensé que ya era el último, vas a marcar el punto de corte de las diagonales con la letra O. Ahora pasaremos a la siguiente parte. Si quieres puedes pausar el video y este sería un ejemplo de más o menos cómo tiene que lucir cuadrado de 12 centímetros y cómo deberías marcarlo. Un vértice es cada una de estas esquinas. Vas a resolver la siguiente situación. Un rectángulo tiene 28 centímetros de perímetro y uno de sus lados mide 4 centímetros. Vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos cuadrados de 2 centímetros por lado se necesitan para armar ese rectángulo? Primera, y vas a reflexionar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿De qué manera el conocimiento sobre el cálculo de perímetro puede ser de utilidad para la vida cotidiana? Entonces piensa un montón en profesiones como los arquitectos, como gente que trabaja con estructuras y justamente con estas formas y medidas. Entonces toma en cuenta de cómo puede servir para la vida cotidiana. Y de ahí volverás a reflexionar y contestarás en tu cuaderno cuál es la importancia de la ciencia y tecnología para la evolución de la sociedad.
Entonces aquí tenemos un ejemplo del rectángulo del que preguntaría aquí. Acuérdate que es como que este es el lado B, el cual es el alto, y este es el lado A, que es la base. Y aquí tenemos una imagen que representa más o menos la relación entre la ciencia y la tecnología. Les dejo ahí un ratito para que lo piensen y continuaremos con la siguiente actividad en unos segundos. Perfecto. Ahora pasaremos a la actividad 3, la cual se llama la estructura social y vida cotidiana en la colonia. Entonces, ¿se acuerdan que las últimas semanas también hemos estado aprendiendo sobre la vida colonial, sobre la época de conquista, sobre el mestizaje? Vamos a volver un poco a esa parte de nuestro aprendizaje, de nuestro conocimiento, y vamos a relacionarla con algunos pensamientos. Primero vamos a leer esta parte que dice: el colonialismo es un sistema político y económico impuesto por un país o estado dominante al invadir otro territorio, colonia, para explotarlo tomando sus riquezas, región, recursos, entre otros. Esto fue justamente lo que pasó con España y con América. Llegaron los españoles y lo conquistaron y se encargaron de esclavizar a los indígenas, imponer su cultura, sus tradiciones, su religión y a obligarlos a cambiar a la fuerza. Entonces es complicado, pero es algo que ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Ahora vas a responder la pregunta en tu cuaderno. ¿Por qué los españoles conquistaron otros territorios? ¿Por qué crees que los conquistaron? Tal vez fue para obtener más poder, para ganar más influencia en el mundo. Acuérdense que España era una de las potencias mundiales más poderosas hace un tiempo atrás. Entonces vas a responder con tu criterio esta pregunta. De ahí vas a realizar un collage que se trata de usar y pegar diversos materiales para comunicar una idea. Entonces puedes sacar de revistas, puedes sacar de libros si es que ya no los utilizas y pegarlos o imprimir imágenes también sobre la sociedad colonial. Para crearlo puedes recortar imágenes de periódicos, revistas o dibujar y así comunicar lo que aprendiste de la sociedad colonial. Y finalmente vas a responder la siguiente pregunta en una hoja o en tu cuaderno, como tú prefieras. ¿Qué otras ciencias pueden ayudar a comprender la estructura social y vida cotidiana en la colonia? ¿Por qué? Piénsale un ratito y ya voy a dar una pequeña explicación sobre esto. Muy bien. Me imagino que ya pudieron reflexionar un poco acerca de esta pregunta y puedes tomar en cuenta algunas ciencias como la historia, las ciencias sociales, que cuentan mucho sobre la historia y la evolución del hombre. Ese puede ser un ejemplo y si es que tienes alguna duda también puedes consultarlo con tus familiares. Ahora vamos a aquí tener un pequeño recordatorio y vamos a leerlos juntos. Recuerda que a finales del siglo XIV, la población a finales del siglo XVII la población de la ciudad era muy diversa. En ella vivían aproximadamente 25.000 personas que realizaban distintas actividades económicas, participaban o trabajaban en diferentes instituciones, se relacionaban con distintos grupos y de diferentes formas. Obviamente, después de la época de la conquista, la gente se fue mezclando y se fue diversificando todos estos territorios que los españoles conquistaron. Hubo el mestizaje y así se fueron formando nuevas culturas, nuevas identidades culturales. Claro. Entonces hay que entender eso. Eso es lo que pasa cuando incluso la gente inmigra. Entonces eso básicamente ayuda a que se relacionen los distintos grupos y de distintas formas, por justamente los medios de expresión.
Ahora pasaremos a ver unas imágenes. Aquí tenemos una estructura social de la época colonial. Tenemos al español, el cual era el que estaba superior a todas estas otras clasificaciones sociales. De ahí teníamos el criollo, que era españoles, que después, este es completamente español. Estos eran español, pero que nació acá en América. El mestizo, que es la combinación entre español y nativo americano, el indígena, que es nativo americano con nativo americano, y los esclavos, los cuales eran utilizados para trabajar y explotarlos. Realmente fue lamentable, pero parte de nuestra historia como humanidad y como las personas en las que nos encontramos a ser ahorita. Aquí tenemos algún ejemplo de la vida cotidiana en la época colonial. Se usaban carrozas y este tipo de vestimenta. Y acá también tenemos otra que representa lo mismo. Puedes leer sobre el orden colonial en el texto integrado del Estudios Sociales de Sexto EGB Media en páginas 18, 19 y 20. Puedes aquí anotarte las actividades que tienes que hacer en esta parte de la semana y te voy a dar un tiempo para que las anotes en tu cuaderno. Ahora vamos a pasar a la actividad 4, la cual se llama vestirme de colores. Mediante el desarrollo de la imaginación, esta es una actividad súper chévere. Aumentas las capacidades relacionadas con el manejo del color y el dominio y control del cuerpo para la expresividad y expresiones emocionales. En nuestro entorno contamos con diferentes vestimentas, sea por cultura o tradiciones de nuestros antepasados. Para saber más sobre esto, conversa con personas adultas de tu familia. Dibuja una vestimenta basándote en las conversaciones e investigaciones anteriores para que luego dibujes una vestimenta propia de tu época. Entonces aquí tenemos un pequeño video de la sección de manualidades que te enseñará más o menos cómo deberás realizar esta actividad. Lo vamos a ver. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Sabías que mediante el desarrollo de la inteligencia aumentas capacidades relacionadas con el manejo del lenguaje artístico, dominio y control del cuerpo para la expresividad y expresiones emocionales? En nuestra tabla contamos con diferentes vestimentas, sean por cultura, tradiciones, de nuestros antepasados, para lograr imágenes de contacto con tus familiares o personas adultas. En esta actividad vamos a necesitar una cartulina A3 como esta, un lápiz, marcadores para color y colores. Empecemos. Dibuja un vestimenta basándote en las conversaciones y investigaciones anteriores para que luego dibujes una vestimenta propia de tu época. Recuerda utilizar materiales de tu casa. Escribe tu cuaderno de mantas y elabora la noción de perfil y guarda tus trabajos en para la mayoría de ellos sería hacer una vestimenta telefonal de la carta de nación. Entonces, esto es para la empresa, esto es para la empresa. Los dos utilizan un saco porque vamos a dibujarles en su nombre de esta parte. Sí. Pues, vamos a anotarle la decoración. Para el hombre utiliza el punch. Entonces le vamos a hacer luego lo pintamos de esa forma triangular. Y también utiliza pantalones. Luego vamos a hacer los pies.
space. Una mujer que utiliza una camisa blanca y una chaqueta verde. La camisa blanca está rosa. También utiliza colores. Cuando tenemos en casa ambos colores, es perfecto. También utiliza el sentido y una falta de mujeres. Entonces algunos a dibujar y los pesitos. Hacemos cambios de vestimenta. Ahora es la temporada de decorar. No sabían que la cabeza de hecho, la pantalla de negro. Entonces la pantalla va a ser la esfera en negra y la chaqueta en gris. Los colores pueden ser variados para hacer colores. Muy bien, espero que les haya gustado el video. La sección de manualidades hizo un gran trabajo en esto y como lo dijo la profesora de aquí, no se olviden por favor de hacer su portafolio. Perdón. Y recuerda utilizar materiales disponibles en casa, no salgan, no se arriesguen, puedes fácilmente usar materiales que ya tenías o reciclados. Ahora vamos a pasar a la última actividad que se llama Activity 5, Food in Space. Actividad 5, comida en el espacio. Entonces vamos a leer primero el párrafo en inglés juntos y de ahí puedes repasarlo por tu cuenta. Y después vamos a volver a leerlo en español para que quede claro la traducción y qué significa cada palabra. Eating in space. Astronauts have breakfast, lunch, and dinner every day when they are in space, and they can eat snacks if they feel hungry. They eat similar food to what we eat on Earth. The difference is that space scientists put the food in small packages to preserve it. In addition, they dehydrate drinks and keep them in powder form in special packages. It is more difficult to eat food in space because there is no gravity and the crumbs or small pieces of food can float away. ¿Qué significará esto? ¿Reconocen algunas palabras de aquí? Muy bien, ahora pasaremos a leer en español. Comer en el espacio. Los astronautas desayunan, almuerzan y cenan todos los días cuando están en el espacio y pueden comer bocadillos si tienen hambre. Comen alimentos similares a los que comemos en la Tierra. La diferencia es que los científicos espaciales ponen la comida en pequeños paquetes para conservarlo. Además, deshidratan las bebidas y las mantienen en forma de polvo en paquetes especiales. Es más difícil ingerir alimentos en espacio porque no hay gravedad y las migas o pequeños trozos de comida pueden flotar. Imagínense qué desastre sería si es que trajeran comida normal. Estaría todo volando y sería muy desordenado para ellos. Es por eso que deciden preservarlo de esta forma y llevarse este tipo de comida al espacio. Ahora vas a responder estas preguntas. Do they eat similar food to what we eat on Earth? Do space scientists put the food in small packages to preserve it? C. Do you eat special food in your home? Entonces, todas estas respuestas podrás encontrarlas en estos textos. Solo lee cuidadosamente las preguntas y anótalas en tu cuaderno. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo luce la comida que se lleva en el espacio. Y acá tenemos las preguntas en español. La pregunta A es, ¿comen alimentos similares a los que comemos en la Tierra?
¿En dónde estará esa parte? La respuesta en este párrafo. Puedes pausar y volver a leerlo. B. Los científicos espaciales ponen los alimentos en paquetes pequeños para conservarlos. Eso lo leímos y aquí podemos ver en la foto. Entonces la respuesta sería que sí. Ahí ya tienes una de dos. Y finalmente, comes alimentos especiales en tu casa. Entonces aquí tú tienes que responder personalmente y comparar la comida que tú comes con las que los astronautas se llevan al espacio. Y acá finalmente tenemos otra foto de cómo luce la comida espacial. Felicitaciones chicos, han hecho un gran trabajo, estoy muy orgullosa de ustedes y si les queda alguna duda o tienen alguna sugerencia, por favor coméntenlo en la sección abajo del video. No se olviden que Twist Academy ofrece actividades recreativas como manualidades, como el video que vimos, y de cocina. Espero que les vaya súper bien y estoy realmente impresionada del trabajo que han hecho. ¡Chao!